Muy buenas noches con todos. Quisiera saber si me están escuchando para poder dar inicio a esta ponencia. Por favor, puedan confirmarme con sus mensajes. Sí, muy bien, excelente. ¿Me están escuchando correctamente? Entonces, vamos a iniciar. Una vez más, bienvenidos a esta ponencia de diseño de vigas con la norma 060, el capítulo 21 específicamente. Vamos a dar inicio previo. Quiero dar un cordial saludo para todos los aquí presentes y todos los que están vía Facebook y siguiendo mediante el canal de YouTube. Agradecer por este tiempo a la empresa constructora Ararat M&M, que es muy importante compartir estos conocimientos con los colegas y con todo el público interesado en ese tema. Muy bien, vamos a mostrar acá las imágenes. Aquí. Lo que corresponde a diseño, hay que tener en cuenta que nuestra norma de 060 nos clasifica como pórticos, sistema dual, y dentro de lo que es sistema dual tenemos lo que es dual tipo 1, dual tipo 2, tenemos también muros estructurales, ¿no? Luego, esto es lo que nos indica nuestra norma. También vamos a ver acá una incongruencia que nos muestra las normas, producto que sabemos que la cortante lo absorben los elementos verticales como columnas o muros. En ese sentido, tenemos que indicar que la norma de 030 nos indica, en resumen, esta parte de que los sistemas que tenemos como pórtico dual y muros y estructura de muros, y nos indica que estructura de pórticos absorben entre lo que podemos ver cada uno en sus áreas. Por ejemplo, en este punto, en el sistema dual, entre un 30 y un 80. En el sistema de muros estructurales, se puede ver la clasificación en ese sentido. Pero si nosotros nos vamos a la norma de 060, vamos a encontrar lo siguiente, que pórticos absorben aquí todo lo de color amarillo es columnas y todo lo de color azul son muros. Entonces los pórticos están absorbiendo prácticamente aquí un 80, casi por ciento de todo el cortante basal está absorbiendo los pórticos. Entonces se puede considerar un sistema como bien su nombre lo dice. Pero ¿qué pasa cuando entramos al terreno del sistema dual? La norma es 060, así como se mostró, se presenta dos clasificaciones, dual tipo 1 y dual tipo 2, en donde nos indica que cuando en la base de la estructura la fuerza cortante inducida por el sismo en los muros sea mayor o igual al 60% de la cortante total y menor o igual al 80%, y dual tipo 2 dice que cuando en la base de la estructura la fuerza cortante inducida por el sismo en los muros sea menor al 60% de la cortante total. Vemos que aquí tenemos la clasificación. Está entre 20 y 60, dual tipo 2 entre 60 y 80%, dual tipo 1. Como vuelvo a repetir, el color azul representa muros y el color amarillo representa lo que absorbe las columnas. Entonces, teniendo de manera muy resumida, lo que tenemos aquí vemos que está entre el 20 y el 80% para lo que corresponde sistema dual de acuerdo a la norma de 060. Pero de acuerdo a la norma E030 encontramos que los sistemas duales simplemente dice directo, dual nada más. No menciona dual tipo 1, no menciona dual tipo 2, nada de esta parte. Simplemente indica de esta forma. Es por ello que nosotros tenemos que tener en cuenta que inclusive la norma 030 nos indica un porcentaje diferente de absorción de cortante que lo que nos dice la norma de 060. Y eso se debe a que la norma se actualizó, pero justamente la norma de 060 todavía está en discusión y no ha sido aprobada. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Tenemos luego
lo que corresponde a muros estructurales R6 y dual tipo 1 R7. Entonces vamos a entrar a este campo. Cuando se muestra en la norma estos gráficos, nosotros tenemos que entender que nos están indicando tanto para el cálculo de los aceros positivos como negativos. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que el momento nominal positivo tiene que ser mayor o igual al momento nominal negativo dividido entre 3. Esto nosotros tenemos que verificarlo a la hora de colocar el acero. Cuando no se verifica esto, se puede cometer grandes errores porque no es lo mismo diseñar una viga para sistema de pórticos que para sistema de muros estructurales. No es lo mismo. Cada estructura tiene un comportamiento diferente para estos elementos. Entonces, estos sistemas hay que diferenciarlos en el diseño de vigas. Y no solamente ahí, sino en otras cosas más que corresponde también al tema de diseño. Luego tenemos lo que corresponde al momento nominal positivo y negativo, que tiene que ser mayor o igual al momento nominal máximo dividido entre 4. Esto es lo que tenemos que considerar para poder tener en cuenta en el acero por flexión, o también conocido como el acero longitudinal. Luego tenemos aquí el cortante de diseño en vigas. Tenemos que ver acá que se usa para poder calcular los momentos nominales. Pero también tenemos allí lo que se conoce los diagramas, tanto para un caso 1 como para un caso 2. Entonces aquí los momentos nominales se pueden limitar diciendo que tiene que ser momento nominal menor a 2.5 el momento de por sismo. Lo podemos limitar para esta consideración. Y esta consideración es de muros estructurales o también utilizado como dual tipo. Recordemos aquí. Voy a pasar por aquí para mostrar la pantalla. ¿Dónde está el puntero? Pantalla siguiente. Cámara, configuración inicial. Bueno, acá está. Listo. Tener consideración dual tipo 1, R7 y muros. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos acá que el momento nominal positivo es mayor o igual que el momento nominal negativo dividido entre 3. Esto es en cada extremo y esto es en toda la viga. ¿Qué quiere decir? Que el momento nominal positivo o el momento nominal negativo, cualquiera de los dos momentos, tiene que ser mayor o igual al momento máximo dividido entre 4. Esto se tiene que verificar en los diseños. Ahora, en el tema de la cortante, como estuve mencionando, se tiene que verificar también mediante momentos nominales. Pero, ¿qué sucede cuando a veces se nos pide utilizar los requisitos mínimos? Aquí se nos indica la zona de confinamiento, la zona central, y cómo se debe realizar la distribución del acero de acuerdo a los ítems 21.44 y 21.445. Entonces, podemos nosotros decir acá que en este sistema, que es muros estructurales, se considera momentos nominales para el cortante de diseño en vigas. Pero cuando entramos ya a lo que corresponde pórticos y sistema dual tipo 2, nosotros tenemos que ver otras consideraciones. Recordemos que no es lo mismo. Aquí dice pórticos y sistema dual tipo 2. Entonces, el momento nominal positivo, o sea, los que están aquí en la parte inferior, tienen que ser mayor o igual al momento nominal negativo dividido entre 2, pero en cada extremo. En cada extremo. En toda la viga, el momento nominal positivo o el momento nominal negativo tiene que ser mayor o igual que el momento nominal máximo dividido entre 4. Entonces, por eso nosotros tendríamos que verificar esta distribución de acero cuando tengamos nuestros diseños. Una característica también que la longitud es mayor o igual a 4 veces su peralte. Y también la base va a ser igual como mínimo 25 centímetros.
Tenemos que la fuerza de diseño, de acuerdo a la norma, nos dice que la fuerza cortante de diseño en los elementos en flexión deberá determinarse a partir de la suma de las fuerzas cortantes asociadas con el desarrollo de las resistencias probables. En el anterior caso se estaba viendo momentos nominales. Aquí estamos viendo las resistencias probables a flexión. Entonces se trabaja con el momento probable, que es igual a 1.25 multiplicado por el momento nominal. En los extremos de la luz libre del elemento y la fuerza cortante isostática, calculada para las cargas de gravedad tributarias amplificadas. Entonces, aquí se diferencia que el momento probable es igual a 1.25 del momento nominal, a diferencia de lo que mostré acá. El momento nominal es menor o igual a 2.5 del momento de sismo. Entonces, sigamos aquí avanzando. Pero ¿cómo se puede graficar o dar de manera muy práctica el cálculo del momento probable? Tenemos acá el momento nominal, tenemos aquí cómo poder calcular y calcular el momento probable, ¿sí? Muy bien, entonces también hay que tener en cuenta algunas siglas. Por ejemplo, ¿qué significa ese W que está en la parte superior? Ese W es una nomenclatura que nosotros lo podemos encontrar en la norma de 060. Y ahí dice, o lo podemos encontrar como una carga amplificada por unidad de longitud de viga. Esto es el D, carga muerta, y L, carga viva. Vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza este tipo de diseño. Confinamiento en vigas. En resumen, tenemos aquí para muros estructurales y dual tipo 1 esta característica de acuerdo a la norma E060. Y tenemos pórticos y sistema dual tipo 2 de acuerdo a la norma E060, pero para la otra parte que es dual tipo 2. Entonces, voy a mostrar acá un ejemplo. Aquí, un diseño por flexión. Este es un gráfico que corresponde a, se muestra un diseño en donde se ha utilizado un sistema de muros estructurales y se ha optado por sacar esta parte de esta edificación para poder mostrar paso a paso el diseño de este tipo de viga. Entonces corresponde al diseño por muros estructurales o sistema de muros estructurales de esta viga. Vamos a ver acá, su diseño por flexión. Bueno, se sobreentiende que del análisis estructural obtenemos los siguientes envolventes de momentos flectores, obviamente las cargas amplificadas según las combinaciones especificadas, obviamente en nuestra norma. Y tenemos ahí el momento, o sea, mejor dicho, la envolvente de momentos flectores para la viga diseñada. Y podemos, de manera muy resumida, decir A, B, C, D C y D, en donde tenemos los momentos positivos y negativos. Aquí de manera muy práctica se tiene los datos ingresados en esta tabla. El tiempo es muy breve para poder realizar paso por paso el cálculo de cada uno de estos. Lo puedo mostrar de manera muy referencial con el único fin de poder terminar la explicación de un diseño integral de una viga, tanto en el acero por fricción como por cortante. Entonces, tenemos la base, que es una viga de 25, es una viga de 25 por 60. Ambos tramos, esto sería el tramo 1 y este sería el tramo 2. ¿Sí? Quisiera saber si me están escuchando correctamente, por favor. ¿Sí? Sí. Gracias. Muy bien, sí me dicen, correcto, gracias. Entonces, diseño por flexión. Este diseño por flexión, obtenemos acá lo siguiente. La base 25, el peralte 60. Si uno quiere sacar de manera muy detallada el peralte efectivo, lo puede sacar de esta forma. Por ejemplo, acá hay una hoja de cálculo, lo muestro en este momento para poder simplificar
y avanzar con los resultados. Base 25, peralte 60 y el peralte efectivo en donde se calcula la altura de la viga menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo menos el diámetro de la barra que se va a usar dividido entre 2. Esto nos da el valor del peralte efectivo. Si empezamos a trabajar considerando una barra de 5 octavos o considerando la barra que ustedes necesiten, para este caso 5 octavos, y utilizando un momento último como por ejemplo de 5.96. Este momento nos entrega un programa de TAP, SAP o en el cual nosotros estemos trabajando. 5.96. ¿De dónde sacó ese 5.96? Aquí está, ve. 5.96. Entonces, tenemos ahí que diseño en términos de acero y también hay que recordar que se puede diseñar en términos de concreto. No, dos formas nos van a entregar resultados idénticos. Entonces calculamos el valor de A, el valor de C y el acero calculado. Y también obtenemos una cuantía de diseño. Recordemos que la cuantía de diseño hay que verificar porque tenemos nosotros una cuantía mínima y una cuantía máxima. Por ejemplo, en este gráfico tan pequeño que se ve acá, aquí, hay un punto rojo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es tan solamente para yo tener en cuenta cuánto es lo que se está utilizando de acero. Si yo cambiase este momento último, lo hago para mostrar tan solamente el gráfico. Si yo tuviese un mayor momento, un momento por ejemplo de 13, como ustedes pueden visualizar, este punto rojo se ha movido. Tenemos que tener presente que la cuantía mínima y la cuantía máxima están aquí y la cuantía balanceada, o sea, la cuantía máxima es el 75%. Recordemos esa parte, ¿no? 75% de la cuantía balanceada. Entonces, tenemos aquí la cuantía mínima y la cuantía máxima y la cuantía de diseño. En este caso, porque lo he cambiado, pero en el ejemplo que nos están dando, porque es un momento tan bajo, la cuantía incluso está por debajo de la cuantía mínima. Obviamente que eso nos va a dar que el acero que vamos a calcular va a estar por debajo del acero mínimo. Por eso es que aquí vemos en nuestra tabla, en esta tabla dice acero mínimo 328, pero el acero calculado es 3. ¿Por qué? Porque con este momento que se obtiene un acero tan bajo que obviamente está por debajo del mínimo. Eso no significa que vayamos a trabajar con esa cantidad de acero. Hay un mínimo y hay un máximo. En ese rango nosotros tendremos que distribuir o armar nuestro acero para nuestra viga. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para este momento un mínimo de 3.28. Bien puede ser, como en el ejemplo que se está dando, dos varillas de 5 octavos, que vendría a ser 4 centímetros, que está por encima de esta cantidad de acero. Para el punto A, de igual forma, para el punto B, tenemos ahí un peralte efectivo, toda la misma forma que se ha explicado acá. La única diferencia es que el momento último es mayor. En este caso es negativo de 8.28. Y se obtiene que aquí el acero calculado es mayor al acero mínimo, pero siempre teniendo presente que el acero mínimo y el acero máximo van a estar en esta condición. Veamos acá, 8.28. Vayamos aquí. 8.28. Veamos. La cuantía mínima va a estar, obviamente, mínima azul, máxima también azul, y la roja es de cuantía de diseño. Eso nos ayuda a poder saber cuánto de acero estamos colocando en nuestro diseño, ¿no? Volvemos aquí y muestro. Entonces, acero mínimo, acero máximo, el refuerzo, para este caso se puede considerar 6 centímetros, que equivale a 3 barras de 5 octavos. Ahora veamos para el punto C. Este punto C cambia bruscamente el momento. Acá tenemos de menos 16.77, menos 16.77, y se obtiene que un acero calculado que se necesita de 8.91. El mínimo es 3.28, el máximo 21.62. Entonces, eso quiere decir que vamos a utilizar un acero totalmente diferente. Entonces,
Bien puede ser un acero, bien puede ser aquí un acero de 8.84, que es la combinación de 3 barras de 5 octavos con una barra de 3 cuartos. Luego pasamos al punto D con un momento último de 7.13. Teniendo este momento, llegamos a esta conclusión de que necesitamos estos refuerzos. Entonces, ahora, sabiendo que ya se está distribuyendo, aquí se ha colocado 2 aceros de 5 octavos, aquí está 4, aquí en la parte superior también 2 aceros de 5 octavos, aquí el acero 2 se está utilizando un acero diferente y aquí vamos a resumirlo de la siguiente forma. El acero positivo, que viene a ser todo el acero corrido de la parte inferior. ¿Cuánto se tiene? 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Entonces, aquí tenemos 2 aceros de 5 octavos que son aceros corridos. Y luego tenemos el acero 1, que es el negativo, en la parte superior, que es de 4 también centímetros, según el cálculo que se ha tenido. Veamos quién es el acero B. B, ¿ya? Entonces, aquí el acero 2 sería 6, aquí 6, aquí 2, aquí 4, perdón, 4 centímetros, aquí 6 centímetros, y el acero 3, que vendría a ser lo que se está calculando acá. Se está calculando 3 aceros de 5 octavos más 1 de 3 cuartos. Entonces, en resumen, podemos decir que el acero positivo 4 centímetros y los 3 aceros negativos, que es el S1, S2 y S3, con su respectiva cantidad de acero. Es momento de poder verificar lo que nos dice la norma. La norma nos dice, y tengámoslo presente, aquí lo mostré hace un instante, esta parte de acá, que el momento nominal positivo es mayor o igual al momento negativo dividido entre 3. Entonces, vamos a esta parte y verificamos. Acá está el positivo, el momento positivo, 7.788, y el acero negativo dividido entre 3, 3.87. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que hacer esta verificación y podemos ver que está cumpliendo. Entonces, si nosotros consideramos a toda la parte inferior 2 aceros de 5 octavos, en la parte superior 2 aceros de 5 octavos corridos, pero en este tramo, en esta parte de este nudo, colocamos un acero más de 5 octavos y en esta forma de bastón se le coloca un acero de 3 cuartos, entonces se está verificando que aquí en el nudo, en la cara del nudo, se está teniendo en cuenta que el acero positivo, que es 4 centímetros aquí, y el acero negativo dividido entre 3, o sea, la cantidad de acero acá dividido entre 3 en momento nominal, nos cumple al ser verificado. Estamos cumpliendo con lo que la normativa nos está solicitando. Y luego tenemos que también verificar, si gustan, también se puede verificar en porcentaje, ¿no? En porcentaje es una forma de poder verificar también, así como mostré acá. Aquí está. Momento nominal positivo y momento nominal negativo mayor o igual al momento nominal dividido entre 4. Entonces, vemos acá que tenemos este momento S1 negativo, el negativo 3, y obviamente llegamos a cumplir con lo que se nos está indicando, ¿sí? Muy bien. Entonces, luego pasamos a otra etapa. Luego, como dice a continuación, se muestra un esquema con el refuerzo calculado por flexión. Se procederá a verificar los requerimientos de la norma, obviamente para el diseño sísmico. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos graficarlo, esto lo podemos hacer también en un AutoCAD, sino que para abreviar el tiempo, todo está graficado en esta forma. Aquí podemos trabajar. Recordemos que en la parte inferior tenemos 2 aceros de 5 octavos y su resistencia obviamente sería 7.88, ¿no? El phi por el momento nominal, entonces 7.88. Esto se lleva a escala y se coloca 7.88. Este es el eje en centro y para la parte inferior. Ahora, para el acero negativo,
Para el acero negativo, igualmente, primero recordemos que tenemos dos aceros de 5 octavos que están representados aquí, dos aceros de 5 octavos y que se grafican de esta forma, allí. Luego le añadimos este acero de 5 octavos que está aquí, le añadimos un acero más, un acero más. ¿Cuánto es un momento de su resistencia? 11.61 tenemos allí. Y luego le tenemos que añadir el acero de 3/4 y llegamos a 16.50. Todo esto lo podemos verificar de la siguiente forma. ¿Cómo se llega a obtener esto? Por ejemplo, voy a utilizar el acero simplemente de 4 centímetros. De 4 centímetros. Y tenemos aquí. ¿Cómo verificamos? La resistencia, la afluencia, el área de acero, el estribo, la cuantía, la base, el peralte efectivo, el valor de A y obtenemos este valor. Simplemente con estos valores podemos llegar a obtener la verificación de la resistencia. Entonces, volvemos aquí y todos estos valores que están 7.88, 11.61 y 16.50 se obtiene teniendo en cuenta estos valores, ¿ya? Teniendo en cuenta estos valores. Puedo sacar aquí de manera muy práctica, tomar estos datos y poderlo llevar. El tiempo es muy corto como para poder dedicarme a hacer los cálculos manuales uno por uno, que en el canal de YouTube se estarán subiendo algunos videos correspondientes a estos cálculos para tenerlos presentes. Aquí, por ejemplo, 4 ya calculamos, ahora con 6. 11.61. Le voy a poner un color aquí para que se vea distinto. Y aquí 8.84. 8.84. Tenemos 16.65. Entonces, si nosotros volvemos acá, tenemos aquí todos los cálculos acá, 11.61 y todo lo demás. Pero hay que tener presente también un detalle. Si nosotros trabajamos con un peralte redondeado, está ahí. Pero si nosotros trabajásemos con un peralte donde utilizamos el acero de 5 octavos, como por ejemplo nos saldrá 54.25. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hago 54.25, incluso tendré aquí una variación, ¿ya? Las variaciones se obtienen en base a este peralte efectivo, de acuerdo a cómo usted calcule este peralte efectivo. De manera muy práctica se puede restar a la altura, al peralte total 6 centímetros y te da de manera práctica. Pero si quieres ser muy detallista, el peralte efectivo es la altura menos el recubrimiento, menos el diámetro del estribo, menos el diámetro de la barra que se va a usar, dividido entre 2. Luego, tenemos acá el cálculo. Entonces, vemos aquí que tenemos acá este gráfico. ¿Esto para qué nos ayuda? Nos ayuda para poder realizar el corte de las varillas. Aquí podemos ver que el momento en donde llega el punto teórico, el A, se corta en este punto. ¿Cuánto se calculó? Esto se hace en AutoCAD, obviamente. ¿Cuánto? A 5 centímetros, pero obviamente que 5 centímetros es el punto teórico. Entonces, veamos el punto B. ¿En dónde se corta? Se corta de la cara a 35 centímetros, ahí es donde se corta, el punto teórico. El C se corta a 35 más 27 y el D se corta aquí a 62. Entonces tenemos estos puntos teóricos de corte, de refuerzo, y nosotros en base a ello podemos nosotros verificar. Por ejemplo, el peralte efectivo ya lo redondeamos, 54. Entonces tenemos que tener presente que 12 veces el diámetro de la barra de 5 octavos, ¿cuánto es? 19.05. Muy bien. La longitud de la barra de 5 octavos para poder cortar obviamente es 75 centímetros. En la de 3/4 es 90. Entonces, aquí tenemos que verificar. En el punto A tenemos 5 centímetros y le vamos a tener que sumar el peralte efectivo, 59 centímetros. Pero recordemos que es una barra de 5 octavos. ¿Cuánto es
¿Cuánto se debe de cortar una barra de 5 octavos? 75 centímetros. ¿Cuánto se le está considerando? 80 centímetros. O sea, aquí se estaría cortando esta barra que tenemos aquí simplemente a un valor de, me refiero a la barra superior, a una distancia de 80 centímetros. O sea, se cortaría por acá, ¿ya? 80 centímetros. Luego tenemos el punto B. Tenemos aquí que estamos trabajando en el punto B y tenemos ya una distancia de 35 centímetros. Pero a eso hay que añadirle el peralte efectivo, sería 89. Pero una barra de 3/4 es de 90 centímetros. Entonces tenemos ahí que estamos trabajando. No, perdón. Esta es una barra de 5 octavos. Todavía es una barra de 5 octavos. Aquí, en el punto B. Entonces, el cálculo sale que sale 89 centímetros. Entonces, este 89 ya superó a lo que es 75. Entonces, podemos redondear a 90. Ahora, en el punto C, ahí ese sí es un acero de 3/4. Aquí ha habido un error de tipeo. Entonces tenemos que verificar las distancias que van a estar cortadas. Así se verifica punto por punto de cada uno de los elementos que se va a realizar, o donde se va a realizar los cortes. De manera muy resumida, lo podemos graficar aquí. Tenemos a 80 centímetros, tenemos aquí a 90, a 1,30 m y a 1,30 m. Entonces, esto vendría a ser la distribución de los aceros. Esto vendría a ser la distribución de los aceros que se ha considerado en la parte superior. Aquí podemos ver de manera, se puede decir general, sin longitud de corte. Aquí ya tenemos el corte. Aquí ya se tiene el corte. Luego, una vez que se ha distribuido el acero por flexión, lo que tenemos que verificar es el diseño por corte. Pero en el diseño por corte hay que tener presente que hay 3 cortantes. Primero tenemos la cortante convencional o por cargas convencionales. ¿Cuál es esa cortante? La que nos entrega los programas, ya sea SAP o ETABS. Tenemos una cortante. Algunos por desconocimiento simplemente toman esta cortante, calculan sus estribos y quedó. Eso es un error. Hay que tener en cuenta que como ingenieros no nos podemos obviamente confiar de los programas porque algunos piensan que esa es la cortante con la que se diseña el acero y los estribos y quedó. No, no es así. Luego tenemos la cortante por capacidad. Esta cortante o el diseño también por capacidad no lo hace ni el ETABS ni el SAP. Eso se hace de manera manual. Y tenemos también la cortante amplificada por 2.5. Esta cortante amplificada, también sí lo puedes hacer con los programas, simplemente le adecuas algunos detalles, tanto en configuraciones nada más, y te puede entregar la cortante amplificada. Eso no es problema, esto se configura. Entonces, las cargas convencionales son como por ejemplo lo que se puede ver en pantalla, lo que se tiene aquí. Estas son las cortantes que normalmente te entrega y te lo entrega a D, que quiere decir de peralte efectivo. Entonces, ahora tenemos que ver las cargas por capacidad. ¿Y cómo se calcula el cortante por capacidad? El cortante por capacidad se calcula en base al acero ya distribuido. Como acá tenemos un gráfico muy práctico, podemos colocarle nombre. A la parte de acá le coloco A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces, en base a esa ubicación de estas letras, podemos decir que en el punto A el área de 0 es 4, en el punto B es 4, en el C también es 4, en el D es 6, en el E es 4, en el F es 8.84, en el G es 4 y en el H bueno, no sería 4, en el H sería un acero de 5 octavos más uno de 3/4. Entonces, aquí sí ha habido un error. Miren, aquí también es bueno tener esto. Acá les muestro las barras de acero. Cuando ustedes necesiten realizar la sumatoria de las áreas de acero, ustedes pueden tener esta forma organizada y de tal manera que ustedes suman un acero de 5 octavos más un acero de 3/4. Aquí está todo, 5 octavos y de 3/4. Aquí está, así. Entonces,
Suman ustedes ahí y ustedes pueden tener la sumatoria de cuántas barras ustedes puedan tener, ¿sí? Con 2 aceros, en fin, lo que ustedes necesiten. Vuelvo acá donde estaba mostrándoles. Listo. Entonces, aquí en esta parte de la barra, en esta parte del gráfico, tenemos un acero de 5 octavos y tenemos un acero de 3 cuartos. Entonces, vamos a sumar 2 más 2.84 sería 4.84. Ahí tendríamos que tan solamente hacer una pequeña variación porque simplemente es un pequeño error de gráfico que se ha colocado ahí, ¿ya? Entonces sería 484. Listo. Esa es la cantidad de área de cero. A ver, voy a volver a ver si es que estoy por aquí de repente. Sí, está bien. Es correcto. Más 284. Pero hay 2 arriba. Serían 6. 884 sería acá. 884. 8.84. Acá es 8.84. Sí, porque esta barra de acero de 5 octavos más una barra de 3 cuartos más 2, 8.84. ¿Ya? Acá sería de 8.1850. Listo, ahí sería. Bien, entonces tenemos acá que recordar que en la carga amplificada por unidad de longitud que se vio en la norma, aquí, vamos a ver acá, aquí está, a esto me refería. Aquí está. Aquí. A esta carga me refería. Este BU es igual a 1.25 de la carga muerta más la carga viva. Entonces, nosotros tenemos acá que verificar esto. Bien, entonces, la carga muerta más la carga viva y tenemos que ver los tramos. Los tramos, de acuerdo a dato, es 2.92 y de 4.90. Entonces, sumamos aquí 1.25 la suma de la carga muerta más la carga viva. Tenemos este BU. Luego tenemos que calcular la cortante isostática. ¿Cómo se calcula la cortante isostática? Es la multiplicación de esta carga por la longitud dividida entre 2. Entonces, esto vendrían a ser las cargas isostáticas. Teniendo en cuenta estas cargas isostáticas, nosotros tenemos que verificar en estos puntos en lo siguiente. O sea, este gráfico que ustedes están visualizando, es muy importante distribuirle inclusive las letras como ustedes pueden visualizar, porque eso nos conlleva a tener un orden para poder graficar los valores, ¿ya? Los valores ahí, y eso nos ayuda para poder ser ordenados y no perdernos en la etapa del diseño. Luego, colocamos lo que se podría decir acá el momento antihorario y el momento horario. Cada uno de estos valores, 876, la longitud, las cargas, todos estos valores, todos estos lo vamos a obtener o sacar de acá. ¿Ya? Aquí están los momentos nominales. Aquí también están los momentos nominales. Aquí es como se pueden visualizar. Aquí están los momentos nominales. Y obviamente tenemos aquí sus respectivas reacciones. Y esto es el momento horario. Entonces tenemos aquí las fuerzas cortantes relacionadas a la capacidad en los apoyos. Esto en los apoyos. Pero si a todos estos valores que tenemos aquí le sumamos la fuerza cortante isostática correspondiente, o sea, estas fuerzas cortantes isostáticas, ¿qué significa? ¿O qué vamos a obtener? Que las fuerzas cortantes mostradas aquí, las que de acá, esta figura, vamos a tener además, con estos resultados podemos llegar a obtener las envolventes de dichas fuerzas cortantes de diseño, aquí. Y en base a esto, nosotros podemos utilizar el peralte efectivo, llegar a este punto y calcular el cortante último. Igualmente, en el otro tramo, calculamos el cortante último. Obteniendo estos cortantes últimos, entonces hemos recién cumplido esta parte de acá, el diseño por capacidad. Hago recordar que el diseño por cargas convencionales lo entrega el programa que se esté usando. Esto lo calculas de manera manual. Esto no te lo entrega ningún programa.
y la amplificación de 2.5 también lo puedes hacer con el programa. Entonces, de manera muy resumida, puedo decir lo siguiente. Cargas convencionales, por cargas convencionales, ¿sí? Este sería por cargas convencionales. Voy a eliminar esta parte. Por cargas convencionales es este gráfico. Por capacidad es este gráfico. Y amplificadas es este gráfico. Entonces la pregunta es, ¿con cuál de estas tres o cuál yo voy a tomar para poder diseñar mis estribos? Definitivamente que este de acá, por cargas convencionales, no se hace. Entonces, vayamos teniendo en cuenta que los resultados que nos entrega el programa no es para poder diseñar, ¿ya? Ese es un punto muy importante. Luego, tenemos aquí el de capacidad y el de envolvente amplificado por sismo de 2.5. ¿Cómo se hace esto en el programa? Bueno, simplemente se le configura al programa en donde se tiene las combinaciones y también en donde se le conecta el brazo rígido, dándole mayor distancia para que nos entregue en estos puntos. Esto de manera se puede configurar en el programa de manera muy manual y se nos entrega estos cortantes amplificados por sismo. Luego, entonces el análisis se podría decir acá. A ver, tenemos aquí que para esta cortante de acá, esta cortante por capacidad, observamos que aquí tenemos 11.56. Se considera esta carga para todo el tramo por tener fuerzas similares en ambos lados. O sea, tomamos este punto para este lado. Y en el segundo tramo tenemos 14.10. O sea, comparamos estos valores con la envolvente de las combinaciones normales. Veamos aquí. Definitivamente, miren, pues es más, ¿no? Si no, tan solamente en el primer tramo tenemos un cortante de 8.13 y acá tenemos un cortante de 11.56, entendemos que esto por capacidad es mayor, obviamente. Luego, de ver esto, notamos que las cortantes de diseño se han incrementado de forma considerable al realizar esta verificación por capacidad. Entonces, en la mayoría, hay que tener presente que en la mayoría de vigas con responsabilidad sísmica, gobierna la cortante obtenida por capacidad. Casi siempre obviamente siempre va a ser así. Y ya que hay que también tener presente que la norma sí nos permite utilizar lo que es amplificada por 2.5. Entonces, esta quedó descartada. Ahora veamos acá, entre estos resultados con este otro resultado. Entonces, sin embargo, tenemos aquí lo siguiente. Ya que se pudo explicar lo que corresponde a este cálculo, cómo se realizó, también la norma nos indica que podemos hacer esto, como lo mencioné. Y obviamente tenemos un resultado. En el primer tramo, aquí está un 11.56, aquí está 11.60. O sea, este incluso resultó un poco más en este caso. No siempre va a ser así. 11.6 en el primer tramo. En el segundo tramo, 14.10 y acá tenemos 17.42. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta cortante de acá es mucho más que esta otra cortante. Por lo tanto, podemos trabajar por capacidad y no hay ningún problema. Si estos valores superasen los valores que se obtienen por amplificación, también no habría problema de utilizar por amplificación. Entonces, se toma este valor o tomaré este valor para no trabajar con unos valores tan excesivos, ¿sí? Entonces, veamos lo siguiente. Acá, trabajamos o se trabaja con estos resultados. El por capacidad. Hago recordar que el ETABS no diseña por capacidad, ¿ya? Entonces tenemos que para el tramo 1 tenemos 11.56. Para el tramo 2 tenemos 14.10. Aquí podemos hallar los valores de cada uno. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, hallando el aporte de la resistencia del concreto o el aporte del concreto a la resistencia y tenemos aquí estos valores, ¿no? Tenemos estos valores y tenemos aquí que notamos que el cortante aquí tenemos que estar verificando que el cortante último es en ambos casos o en ambos tramos
se necesita obviamente un refuerzo. Entonces, al multiplicar por este factor que es de 0.85, llegamos a obtener estos valores. Entonces, llegamos a obtener si se necesita refuerzo. Aquí está condicionado, verificamos y hacemos la comparación y si se necesita refuerzo. Entonces, si se necesita refuerzo, hay que calcular la resistencia requerida del aporte de refuerzo por corte. ¿Cómo se calcula? Con el cortante último dividido entre el factor menos el aporte del cortante del concreto. Entonces, calculamos estos valores y para el tramo 1 se necesita un 3.18 toneladas y para el tramo 2 se necesita 6.17 toneladas. Entonces, el cálculo de derramas, normalmente 2 derramas, acero de 3 octavos, 1.42 para el tramo 1 y la separación. Entonces tenemos una separación demasiado grande para el tramo 1 de 1 metro, el tramo 2 de medio metro. Entonces podemos utilizar los requerimientos de la norma que nos entrega aquí, que nos entrega el requerimiento de la norma, el del acero mínimo, lo mínimo que se requiere. Entonces, en base a eso, la altura es 60, peralte efectivo 54.25, el diámetro de la barra de acero 1.58, y entonces utilizamos lo que la norma nos indica. Aquí, veamos donde mostré. Para este caso, utilizamos esta parte. Aquí, utilizamos esa parte para poder, obviamente, calcular esta parte de la distribución de los aceros, de la zona de confinamiento y de la zona central. Muy bien. Entonces, para esta parte hemos calculado lo que se puede llamar también resistencia lateral de muros estructurales, mejor dicho, requisitos para vigas, para muros estructurales o dual tipo 1. En este ejemplo que se ha mostrado, bueno, a ver acá, en este ejemplo que se ha mostrado, llegamos a tener como resultado 1,5, 12 a 10 y el resto a 20. ¿Por qué? Porque llegamos a utilizar estos valores de diámetro entre 4, 10 veces el diámetro de la barra, calcular, y cada uno de ellos nosotros tomamos sus respectivos valores. Entonces tomamos respectivo valor, el mínimo, aquí. Toda esta hoja está configurada solamente para poderla explicar en este momento, por el tiempo es demasiado corto, pero también quiero mostrarle algo más. Aquí hay un ejemplo un tanto, se puede decir, un tanto diferente, para que ustedes puedan tener en cuenta lo siguiente. Un ejemplo distinto, solamente para terminar antes de pasar a este otro ejemplo, es que el proceso de diseño, en resumen, es así. Primero, su diseño por flexión. Calculan su área de acero, van realizando su gráfico para ver la distribución de los aceros, le ponen un nombre, una nomenclatura, y ustedes en base a eso, ustedes van verificando lo que la norma nos dice para este tipo de vigas. Luego, seguimos los chequeos y vemos en dónde vamos nosotros a cortar los aceros. Y tenemos que buscar nuestros puntos teóricos. En nuestros puntos teóricos llegamos a la conclusión de que este va a ser nuestro punto de corte total. Luego llegamos a la otra etapa, que es el diseño por corte, y tenemos que tener presente que vamos a obtener 3 cortantes por cargas convencionales, por capacidad y por sismo amplificado. Y luego de haber verificado cada uno de ellos, llegas a obtener el de capacidad, que se hace de manera manual, de manera muy manual. Luego tenemos este punto de la verificación o comparación de los cortantes, o sea, el cortante resultado de cargas convencionales, de capacidad y del amplificado. Analizas con cuál de los 3 y optas por esos 3. Uno de esos 3. Se optó por el de capacidad, se llega a verificar o hacer los cálculos de hallar el aporte del concreto a la resistencia, luego la verificación, la resistencia requerida, el aporte de refuerzo, cálculo de las ramas, y luego vemos
En caso de llegar a estos otros valores, también la norma nos da unos requisitos mínimos en donde nos indica cómo se debe distribuir de acuerdo a estos ítems 21.44 y 21.445, la zona de confinamiento y la zona central, llegando a obtener una distribución de 0. Ese es el orden de acuerdo a la norma E060. Pero también quiero mostrarles otro ejemplo de manera muy resumida. Aquí podemos ver acá. Tenemos esta viga y hay luces. Este también es para dual tipo 1 o muros estructurales de 3/4 con un acero de pulgada, otro acero de pulgada, dos aceros de pulgada con otro tipo ya de acero de 30 por 65, mayor base inclusive. Y entonces llegamos a verificar lo siguiente. Tengamos que recordar nosotros siempre que las disposiciones de las normas hay que aplicarlas correctamente. No hay que confundirse porque las normas son bien claras para cada tipo de viga. No es lo mismo diseñar una viga para pórticos y sistemas o muros o dual tipo 2 que diseñar para muros estructurales y dual tipo 1. No es lo mismo. Entonces vemos acá que obtenemos el área de acero. Luego tenemos nuestra resistencia. En base a esa resistencia, aquí está la normativa y aquí en esta parte sí lo voy a citar. Por ejemplo, deberá existir refuerzo continuo a todo lo largo de la viga constituido por 2 barras tanto en la cara superior como en la cara inferior, como en un área de acero no menor de la especificada en lo que indica en este ítem. Entonces, tenemos aquí el acero mínimo, se ha calculado el acero mínimo. Tenemos el acero máximo, se ha calculado el acero máximo. Muy bien. Entonces, ahora, nosotros tenemos que calcular aquí el acero inferior continuo, el área de acero, el acero superior. Y en base a eso tenemos que verificar el acero corrido con el acero mínimo. Y vemos que sí cumple. Estamos cumpliendo con esta parte de la normativa. Luego pasamos a otro punto de la normativa. Vemos acá 21.443, nos habla aquí en este nudo, donde se está utilizando el acero positivo y el acero negativo. Y se tiene que verificar que aquí dice que la resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que de 1/3. Entonces, de 1/3 o también el 0.33, de 1/3 de la resistencia a momento negativo provista de dicha cara. La resistencia a momento negativo y positivo en cualquier sección a lo largo de la longitud del elemento deben ser mayores de 1/4 de la máxima resistencia a momento proporcionado de la cara en cualquiera de los nudos. Entonces, llegamos a verificar y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Estos ítems tenemos que tenerlo presente. Miren, ustedes que están en el grupo, los voy a pasar, este archivo se los voy a pasar en un PDF para que ustedes vean cuál es el proceso de cálculo. A todos los que están en el grupo simplemente se les va a pasar este material, ¿ya? Por un PDF para que ustedes lo puedan tener ahí. Luego, tenemos que verificar también que se cumpla esta parte, donde dice en la parte final, donde dice claramente, dice, la resistencia a momento negativo y positivo de la sección a lo largo de la longitud del elemento deben ser mayores del 1/4 de la máxima resistencia a momento proporcionada. Tenemos acá que se ha verificado y se llega a cumplir lo que se mostró al inicio, que se tiene que calcular en los extremos y en toda la viga. Esto es de manera muy resumida el proceso de diseño de una viga utilizando la normativa E060. En el capítulo 21 indica todos esos detalles, ¿no? Indica todos esos detalles. Aquí está. Justamente, ahí está. Aquí nos indica requisitos para vigas y columnas en los edificios con sistema de resistentes a fuerzas laterales de muros estructurales o dual tipo 1. Y nos indica todo este detalle. Esto para columnas y nos habla elemento de flexión en vigas. Y nos habla de la distribución de los estribos. Entonces sería bueno poder chequear la norma un poquito más a detalle
aún sigo leyendo y encuentro cosas que no me percaté anteriormente y eso me lleva a reflexionar porque la norma, el ACI, es totalmente diferente a la que nosotros tenemos, obviamente. Si vamos a comparar, obviamente hay muchos vacíos, hay muchas cosas que no se han tenido presente en nuestra norma, que el ACI, obviamente, una norma mucho más actualizada. Seguramente realizarán algún tipo de actualización con esta norma, pero si uno quiere hacer una verificación o un comparativo de un diseño de una norma con otra norma también se puede. En esta hoja de manera muy práctica lo hice, pero con el ACI 2014. Tendría que actualizarla con el ACI 2019 para poder cumplir. Entonces yo aquí tengo la posibilidad, por ejemplo, aquí como se puede visualizar, dice cumple solo con la norma de 060. ¿Qué pasa si yo le pongo 15? Dice que acá cumple con el ACI y con la norma de 060. O sea, el ACI me pide mayor cantidad de acero. En cambio, si yo pongo aquí 7, mire, ve, el ACI no me lo acepta. Aquí está configurado, hay una serie de configuraciones para que me entreguen estos valores. Hay que tener presente y antes de terminar que ya está de manera definida la cuantía mínima para un acero de 175 kilogramos por centímetro cuadrado, para 210, para 280 y para 350. Estos tablas ya nos dan, a ver, acá. Aquí están los valores. Estos son las cuantías mínimas. Ya no es necesidad de calcularlo. De manera directa lo pueden tener. Pero si desean calcularlo, aquí está el procedimiento. ¿No? Aquí está el procedimiento. El diseño de vigas, aquí también en este caso, lo tengo aquí presente. Diseño. Y este gráfico, para terminar, siempre nos da una alerta en dónde está mi cuantía de diseño. Si es que llegase a pasar por aquí, obviamente que aquí me va a decir que esta parte está mal. Voy a colocar exageradamente como para poder acercarme y poder aquí. Allí me está diciendo que no cumple. Acá el mínimo obviamente que siempre va a cumplir, pero el máximo no cumple. Entonces estoy fuera ya. No cumple, no cumple. Entonces solamente lo pongo en manera de ejemplo. Aquí. Listo. Y bueno, entonces, colegas, de manera muy práctica, he compartido este ejemplo de diseño de una viga y es muy distinto a lo que muchas veces se puede uno tener a veces en alguna bibliografía, pero quiero, a ver, mostrarles. Bien, miren, amigos, aquí con todos los presentes. Si alguien tiene, voy a ver si es que desactivo para que puedan activar. Si alguien tiene una consulta, puede activar su micro. Con mucho gusto podemos tener un tiempo para absorber consultas. Bien, si no hay consultas, entonces quiero hacerle mención a todos que en el grupo de WhatsApp se estará enviando el video a ver, bueno, varios materiales, los PDFs de esta ponencia se estará enviando y si alguien tiene una consulta puede escribir a la institución. Ahí están todos los que tienen en el grupo de WhatsApp. Bueno, una vez más, les agradezco por haber estado este tiempo aquí y poder revisar estos conocimientos de diseño de este tipo de vigas. Y habrán más materiales en el canal de YouTube y en el canal también en Facebook se estará publicando. Muy buenas noches con todos, se despide el ingeniero Esteban Gabriel Misagomán Córdoba y es un gusto con todos haber compartido este conocimiento de manera muy resumida, el tiempo es apremiante y obviamente desarrollarlo pauta a pauta ya lo realizaré para todos ustedes en algún otro momento. Que tengan muy buenas noches, Dios bendiga a todos bendiciones. Muchas gracias, ingeniero. Gusto.